Hola, vale. Bienvenidos al episodio número 6 de Rueda Libre. Libres como el viento, libres como Tarzán en la jungla. Gracias a todas las personas que han estado sumándose o suscribiéndose a las distintas plataformas para escuchar el podcast todos los viernes. A quienes me han estado escribiendo, quienes me brindan sus interacciones, sus comentarios, sus consejos, sus puntos de vista. De verdad que agradezco muchísimo la receptividad y disfruto muchísimo, de verdad que podemos estar compartiendo los distintos temas que hemos venido comentando. El tema de hoy está bastante divertido porque vamos a tocar temas de años atrás. Vamos a tocar lo retro. Vamos a recordar un montón de cosas que capaz no lo pensamos en el día a día. Pero es una dinámica que va a estar de verdad bastante divertida y que les anticipo desde ahora. Sería bueno que tengan a la mano lápiz y papel porque lo van a necesitar. ¿De qué se trata? Bueno, el episodio de hoy es ¿qué tan vintage eres? Sí, ¿qué tan vintage eres? Es decir, voy a estar comentando algunas cosas pasando por distintas generaciones. En este caso voy a tocar tres generaciones nada más. Los 80, los 90 y la gente del 2000. Y por cada una de estas cosas que vaya comentando, que hayas tenido o que hayas utilizado en alguna de estas generaciones, vas a sumar un punto. Al final, bueno, vas a sumar todos los puntos y vas a escuchar un pequeño mensaje que tengo para ti dependiendo del rango en el que hayas quedado. Esa va a ser básicamente la dinámica de hoy. Vamos a arrancar de una con la década de los 80. Comenzando por el Walkman. El Walkman era un reproductor de música que dependía básicamente de un cassette. Y los cassettes eran estos dispositivos donde se almacenaba la música. Tenían dos lados, lado A, lado B. Y bueno, dependiendo del lado que colocaras el cassette dentro del Walkman, escuchabas una serie o una cantidad de canciones. Y tenías dos opciones, o retroceder el cassette dentro del Walkman, si tuviera la opción de retroceder, y si no, normalmente la gente sacaba el cassette, metía una lapicera en uno de los orificios del cassette y le daba vueltas para retroceder al inicio del cassette y volver a escuchar las canciones que le gustaban. Entonces, ese va a ser la primera o el primer objeto retro que vamos a tomar en cuenta para esta década. Después vienen las consolas de videojuegos. Para este año, no sé si todo el mundo tuvo la oportunidad, pero una de las primeras consolas que salió fue el Atari. Y de estas consolas la que más se llegó a vender fue el Atari 2600. Era una consola bastante grande, robusta, oscura, y sus joysticks o sus controles eran simplemente un cuadrado con una palanca en el medio y un botón rojo para disparar o golpear. No había tanta variedad de juegos, obviamente, pero fue una consola que llamó muchísimo la atención porque obviamente era una manera de entretenerse en familia. Recuerdo así muy vagamente que había un juego de boxeo que eran simplemente dos muñequitos dándose piña en un cuadrado, ping pong, que se llamaba Punk, creo que es el juego, y uno muy famoso, River Raid, que era un pequeño helicóptero que iba pasando por un canal, por un río, y simplemente destruía barquitos y cuestiones así. Entonces, bueno, este sería el segundo objeto de la década de los 80 y si llegaste a tener a usar uno, tienes que sumar tu punto. Como tercer objeto o tercer uso, tenemos los teléfonos con discado giratorio. Normalmente esto lo veíamos en las casas de los abuelos o de los tíos o en algunos pueblos de la ciudad donde uno vivía. Era un teléfono bastante grande, un teléfono de casa, teléfono residencial, que sus números estaban impresos obviamente y por arriba tenían una especie de plato con unos huequitos. Con lo cual, si tenías que hacer una llamada local, lo que hacías era poner el dedo en el huequito, en el número que ibas a marcar y darle vueltas en el sentido de las agujas del reloj. Y así, número por número, hasta terminar de discarlos todos para que se pudiera realizar la llamada. Esa era una de las maneras en las que uno tenía para comunicarse en esa década. Así que si llegaste a usar uno de esos teléfonos, sumas otro puntito.
Otra cosa que sucedió o que hacían mucho los niños y los adolescentes de esa época era coleccionar álbumes. Así como estaba Panini, habían también otras editoriales que se encargaban de, dependiendo de la comiquita del año, o las series, o las novelas, o todo lo demás, sacaban distintos tipos de álbumes para coleccionar barajitas y todo este tema. Entonces, si llegaste a tener un álbum de Amor es, Garfield, Thundercats o de un mundial de fútbol, también tienes que sumar tu puntito. Que de hecho en estos días salió un reel de Instagram donde hacían alusión a el tipo de comentarios, frases y dibujos que tenía el álbum de Amor es, lo cual se volvió bastante controversial. Porque fíjense cómo va evolucionando todo. Si llegamos a tener la posibilidad, o llegan a tener la posibilidad de ver cómo era este álbum, era un álbum bastante machista. Era un álbum donde básicamente la parejita de amor o la parejita enamorada que aparecía en estas barajitas tenía demasiados mensajes machistas, lo cual obviamente hoy en día se está trabajando para que eso deje de existir y las cosas ya no sean de esa manera. Pero bueno, les dejo ese dato para que lo busquen. Si llegaste a tener uno de estos álbumes, suma tu puntito. Luego, muchos de los niños que iban al colegio o a la escuela, sus madres les regalaban una loncherita para el desayuno que tenía un termo así bastante grande. Y normalmente la lonchera y el termo tenían el mismo motivo o la misma imagen de la comiquita que a ti te gustaba. Si llegaste a tener uno, ya sabes qué tienes que hacer. Y como último objeto de esta década, voy a mencionar algo que a todo el mundo le llegó a encantar. Y eran estas lapiceras multicolor. Era una lapicera bastante gruesa, más o menos grande, y que dentro de ella tenía distintos tubitos con tintas de colores. En la parte de arriba tenías varios botones y dependiendo del botón que seleccionaras bajar, esa era la tinta que ibas a utilizar para escribir o pintar como quisieras. Así que bueno, esta década de los 80 entonces tiene 6 objetos en total, así que ve sacando tu cuenta por allí de qué cosas tuviste y qué cosas no. Pasando por la década de los 90, tenemos entonces esta era de las películas caseras o empezaron a nacer las casas de alquiler de películas. Entonces las primeras películas caseras fueron con estas cintas llamadas VHS, que eran un cassette un poco más grande, y que el rebobinador de este cassette era comúnmente un auto así tipo moderno. Así que si llegaste a ver películas, lo lamento, pero tienes que sumarte un punto. Si llegaste a tener un Betamax o un VHS en tu casa. Luego viene el boom de la década. Jugar y coleccionar los tazos. Creo que todo el mundo llegó a tener este vicio de comprarte esa chuchería que tanto te gustaba solamente por coleccionar el tazo o el megatazo, porque también salieron unos que eran un poco más grandes justamente para jugar y ganar más rápido. Los motivos de estos tazos eran variables, creo que salieron varias ediciones de los tazos, así que cualquiera de los que hayas tenido es válido para que sumes otro punto. Después llegó el momento en el que tocó abandonar el Walkman, lo tiraste allí en una gaveta y tuviste tu primer Dixman. El Dixman era este dispositivo reproductor de música también, pero que ahora funcionaba con un CD o un disco compacto. Eso para que vean cómo fue evolucionando la tecnología en los reproductores de música. Así que, si llegaste a tener un Dixman, suma tu punto. Después tenemos esta pequeña... Después llegamos a la otra adicción. Cuando en nuestras casas no nos permitían tener mascotas, venías tus padres y te regalaban una mascota virtual. Llega el famoso Tamagotchi. El Tamagotchi era un dispositivo pequeño, tipo un llavero, así de pequeño era, con una pequeña pantallita y unos botoncitos. Y dentro de esta pantallita tenías, vamos a decir que entre comillas, una pequeña mascota o un animalito, dependiendo del Tamagotchi que hayas comprado en ese momento. Entonces a ti te tocaba bañarlo, cuidarlo, vestirlo, darle de comer, limpiar sus necesidades. Y dependiendo de cómo lo fueras haciendo, dándole cariño y todo lo demás, ese animalito iba creciendo, iba desarrollándose y estaba feliz. Pero si lo descuidabas, el animalito se moría.
se moría. Obviamente lo podías resucitar, pero la idea era que no lo dejaras morir. Así que nada, estoy seguro que muchos se acordarán del Tamagotchi que llegaron a tener en sus vidas y que también se les habrá muerto en algún momento. Porque bueno, eran niños o eran adolescentes en ese momento y nada. No, son cosas que pasan. Por favor, obviamente no vayan a hacer eso con una mascota de verdad. Me da risa porque tuve demasiados familiares cercanos que se peleaban justamente por quién quería cuidar al Tamagotchi. Y al final a todos se les moría. Lo que daba risa era cuando se moría, era que el dibujo que normalmente aparecía en la pantalla del Tamagotchi era una plasta de pupusito podrida, muerta y... En fin. Luego, seguimos con la onda de los juegos. Y si eras muy cheto, muy cifrino, muy de gente de clase media alta, tenías una consola portátil. Y nace el Game Boy. Así que si llegaste a tener un Game Boy, suma tu punto. El Game Boy era un reproductor de videojuegos, una consola de videojuegos, bastante portátil. Era, vamos a decir que un poco más grande que un teléfono celular actual, un poco más grueso también, obviamente. Con lo cual le colocabas un cassette por la parte de atrás del juego preferido que quisieras jugar. Y bueno, básicamente era la misma modalidad de un control de Nintendo. Tenía flechas y botones y podías jugar infinidad de títulos del momento. Esta versión del Game Boy llegó a salir también en distintas versiones, a color, monocromático, distintos tamaños, etcétera, etcétera. Pero fue una consola que al día de hoy se sigue utilizando. Luego de esto viene un desarrollo tecnológico bastante grande y llegan los teléfonos celulares. Pero más allá de llegar el teléfono celular, llega la opción de poder enviar mensajes de texto. Así que si llegaste a vivir este desarrollo donde podías enviar mensajes de texto, te toca sumar tu punto. Yo recuerdo mi primer teléfono era un Motorola de la línea Digitel y existían dos modelos justamente de esa línea. Uno que tenía un comercial de un gorila que según pelaba una banana y realmente la banana era el teléfono y tenía como una funda justamente de color amarillo que parecía una banana. Es lo que más o menos recuerdo de esa publicidad. Pero eran teléfonos bastante más resistentes, las baterías les duraban, no sé, casi que una semana. Y era una fiebre, era una obsesión estar mandándose emoticones y mensajitos de texto con amistades, familias, parejas, etc. Obviamente junto a este crecimiento tecnológico, los teléfonos celulares, los mensajes de texto, llega el Internet, es el nacimiento del Internet. Así que si llegaste a tener Internet en tu casa, con un módem, que normalmente era de la telefonía residencial de la ciudad o del país donde vivías, sabes lo difícil que era conectarse a Internet. Era ese ruidito molesto en el teléfono, era avisarle a tu familia que no fueran a hacer llamadas o que no fueran a desconectar el módem, era esperarte minutos a que cargara la bendita imagen que querías ver en el internet. Pero bueno, si llegaste a tener este tipo de conexión, te toca sumar tu puntito. Obviamente no podemos dejar a los juguetes a un lado. Así que si llegaste a tener alguno de los que voy a comentar, te toca sumar un punto. Y de estos juguetes famosos, que hoy día incluso se siguen coleccionando, porque tienen un valor en el tiempo y porque fueron un icono de estas décadas, bueno, los coleccionistas que llegaron a amar este tipo de juguetes, les encanta coleccionarlos, ya sea para tener su gusto allí tipo hobby o para venderlos o lo que sea, pero lo siguen haciendo. Dentro de estos juguetes tenemos muñecas Barbie, G.I. Joe, Tortugas Ninja, He-Man, que de hecho se ha puesto de moda de vuelta, Bebé Nenuco. Bebé Nenuco fue demasiado famoso porque era uno de estos muñecos, de estos bebés que eran bastante reales o se veían bastante reales y eran bastante arrugados. Creo que llegó a salir una versión incluso que lloraba o algo así. Pero bueno, fue un muñeco que fue bastante regalado en esa época. Después tenemos la heladería Chrysler, que también fue súper demandada por niños y niñas en ese momento. Y las pistas de carrito. Así que si llegaste a tener alguno de estos juguetes, o se lo llegaste a pedir a Santa Claus, al Niño Jesús, a quien sea que se lo hayas pedido,
y te lo llegaron a regalar, pues te toca sumar tu punto. Esta década tiene 8 objetos que pudiste haber tenido o haber usado, así que bueno, saca tu cuenta y dime cuánto llevas hasta ahora. Continuamos entonces con la última década que vamos a conversar el día de hoy, el año 2000, un año donde empezaron a salir muchísimos avances en todos los sentidos. Todos recordamos aparte que la era del cine fue revolucionada con las películas de Matrix, el efecto bala y todo esto. Pero bueno, en el 2000 ya obviamente el Internet estaba creciendo a un paso bastante rápido y viene esta era de los correos electrónicos. Y estoy segurísimo que tu primer correo electrónico era bastante particular. Que si tu cachorrita 19, que si tu lobo feroz 55, etcétera, etcétera. Así que si tuviste uno de estos correos electrónicos, suma tu punto. Aunado al correo electrónico, llegó la era del Messenger. El Messenger y sus famosos zumbidos. El Messenger era una aplicación de mensajería de parte de Microsoft que te permitía conectarte obviamente con amigos de parte de todo el mundo, siempre y cuando tuvieras el correo electrónico de esa persona. Y todos llegábamos corriendo de el colegio o el liceo o la universidad o donde sea a conectarnos en la computadora, a abrir ese Messenger y bueno, instalarnos a chatear hasta quién sabe qué hora. Así que si llegaste a utilizar el Messenger, sumas tu punto. Después viene una era de la música bastante interesante y bastante pegajosa. Llega la changa a tu vida. Guitarrero, Venga Boys, Trans Factory, La Factoría, The Noise, Cuentos de la Cripta. Bueno, más allá del rango de la changa, otros géneros se sumaron allí, ¿no? Pero fue una música bastante pegajosa, fue una música que se utilizó bastante en los matinés, en los cumpleaños, en cualquier fiesta del momento, y que estoy seguro que llegaste a aprenderte alguna de esas canciones o coreografías o le llegaste a cantar por allí. Así que nada, te toca sumar tu punto si escuchas alguna de esas canciones y todavía las bailas y la cantas. Si tuviste una o más de una tarjeta de recarga de alguno de estos centros de maquinitas, como por ejemplo Jamming Family Center, Diversity, entre otros. Comento estos dos porque creo que eran los dos más comunes en Venezuela. Seguramente en los otros distintos países de Latinoamérica o el resto del mundo tendrán obviamente nombres diferentes. Pero llama a estos centros de maquinitas o a estos centros de entretenimientos donde tú tenías una tarjeta a la cual le recargabas dinero y con esa tarjeta la pasabas en el videojuego o la máquina que querías usar. Como de repente un simulador de motos o un simulador de auto o no sé, unas pistolas para matar zombies o las maquinitas para sacar el peluche, etcétera, etcétera, etcétera. Estoy seguro que todos en algún momento hemos pasado por nuestros centros de maquinitas y nos hemos quedado un buen rato jugando allí, recordando los viejos tiempos. Así que, suma tu punto. Si tu primer teléfono celular fue un Motorola o fue un Nokia, usted suma su punto. Así, cortito, concreto. No hay mucho que decir. Y comento estas dos marcas porque en su momento fueron las dos marcas principales en el área de tecnología y de telefonía que sacaron sus dispositivos al mercado. Aparte que eran como los más accesibles o los que tenían un servicio bastante estable para brindar a la sociedad. Entonces, bueno, normalmente se compraban entre esas dos marcas. Después se fueron sumando obviamente muchas más, pero creo que de momento las más reconocidas en esa década fueron esas dos. Continuando entonces con todo este tema del año 2000, nacen las redes sociales. Y en todas estas redes sociales voy a comentar solamente dos, porque fueron dentro de todas las que hubo, las más estables y pioneras en ese momento. Si llegaste a tener High Five o Fotolog, te toca sumar tu punto. High Five era una red social muy parecida a lo que es Facebook hoy día, donde, bueno, tenías una foto de perfil, una descripción breve de quién eras, cuáles eran tus gustos, etcétera, etcétera. Y podías también hacer ciertos comentarios tipo TL. Tenías tu muro y comentabas y te comentaba y hacías publicaciones, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, eso también abría
la oportunidad de que después conversaran en un chat y conocieras gente alrededor del mundo. Y Fotolog también se manejaba un poco de la misma manera. Y continuamos con algo que muchos fuimos bastante adictos a este tipo de programas. Con este auge de la tecnología nace también la piratería, porque llegó un momento en el que no era tan fácil de repente acceder a ciertas cosas, como que no todo el mundo podía ir al cine, no todo el mundo podía comprarse un disco original de su cantante favorito, o no todo el mundo podía alquilar películas. Pero si tú tenías internet y tenías un poquito de conocimiento de informática y de tecnología y sabías manejarte en ciertas páginas, te conseguías con programas como Ares, Kazaa o Lineware, con lo cual podías descargar contenido. Obviamente era contenido pirata. Estas páginas o estos programas funcionaban tipo un buscador. Entonces, te permitían conectarte a distintas cantidades de equipos a nivel mundial y compartir esa información que tuvieras en tu dispositivo. Es decir, si yo tenía X cantidad de música almacenada en mi equipo como MP3 y esa música yo la tenía ordenada y yo tenía este programa y yo quería compartir mi información, yo la configuraba de modo que cualquiera pudiera acceder por medio de este programa a ese contenido que yo tenía. Y otra persona que manejara el mismo programa y estuviera buscando justamente esa información, simplemente se conectaba por medio de este programa y descargaba ese contenido para su uso personal. Básicamente así funcionaban estos tres programas. Lo único malo es que si no sabías utilizarlo o no tenías tanto conocimiento, pues terminabas matando tu PC o tu laptop con la cantidad de virus que se podían filtrar allí. O contenidos que de repente no eran exactamente el que estabas buscando. Pero bueno, en algún momento todos llegamos a utilizarlo. Para descargar música, para descargar películas, para descargar programas, videojuegos, etc. Así que si llegaste a utilizar alguna de estas herramientas, te toca sumar tu punto. Y como último punto de el año 2000, todos en algún momento quisieron ponerse un piercing. Así que si te pusiste el piercing en el ombligo, en la lengua o en la ceja, ¡tarán!, te toca sumar tu punto. Y esta década cierra también con 8 puntos en total. Así que las tres décadas, de los 80, los 90 y el 2000, tienen un total de 20 puntos. Agarre su cuadernito, su lapicito, saque su cuenta y anote entonces cuál es su total. Porque ahora viene el resultado. Veamos qué trae por acá la tabla de puntuación. Si acumulaste entre 1 y 10 puntos, eres un Pokémon que le falta evolucionar. Lo lamento, pero esa es la realidad. Te falta mucho por conocer y por aprender. Pero valora lo que tienes actualmente, porque no tienes ni idea de lo que era hacer tesis a mano o a máquina de escribir. La tienes fácil. Y no siempre lo nuevo mejora lo viejo. Agarra consejo. Si acumulaste entre 11 y 16 puntos, oye, a este se me olvidó ponerle un título ahora que lo veo. Pero bueno, vamos a decir que estás ahí en la mitad de la vida, en la flor de la juventud, en la mitad de todo, mirando para los lados como pajarita en grama. Has vivido las cosas buenas de la vida, ya empiezas a decir, en mis tiempos las cosas no eran así. Y te ríes porque en algún momento fuiste emo u operó, y si no fue ninguna de esas dos, entonces te gusta Harry Potter. Lo siento, pero es así. Por cierto, estás cerca de los 30 y si no es así, es que ya llegaste o ya lo pasaste. Y por último, si acumulaste entre 16 y 20 puntos, eres la barajita de colección en holograma. Amigo, amiga, cuide sus rodillas y su espalda para que salga corriendo, porque esa cédula va rodando durísimo. Eres de los míos, vale. Creciste viendo el desarrollo tecnológico, pero por favor, ya deja de usar el correo de tu cachorrito19 o tu loboferoz33@yahoo.com. Disfruta tus colecciones, que para eso trabaja. Y por favor, tomen agua y usen protector solar. Este fue el episodio número 6 de Rueda Libre de ¿Qué tan vintage eres? Agradezco de verdad
me comenten lo que quieran o pueden dejar sus puntuaciones si quieren en alguna de mis redes sociales, Twitter o Instagram, @leogrados. Pueden compartirlo con sus amistades a ver qué tan vintage son. Y obviamente voy a agradecer que se suscriban, activen la campanita para que automáticamente la aplicación les avise cuando sale un episodio. Y nada, les deseo buenos días, buenas tardes o buenas noches en el momento que me estés escuchando. Gracias por hacerme formar parte de tu día, por hacerte reír, en caso de que te haga reír. Y si no, no pasa nada. El humor es así. Y bueno, ya no hay mucho más que decir. De verdad espero que les haya gustado el episodio de hoy. Que hagan su tareita de sumar los puntos. Lo compartan. Y disculpe que se los diga tanto, pero es que quiero que de verdad muchos puedan disfrutar de este contenido y relajarse en cualquier momento del día. Y los espero la semana que viene con otro episodio más de Rueda Libre. Cuídense, los quiero mucho.